¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en un día que espero que sea tan especial para todos ustedes como desde luego lo es para mí, porque tenemos a una periodista, podemos decir, es algo a lo mejor un término manido, pero todoterreno lo es, pero que hoy en día la podemos presentar como una escritora de éxito que maneja muchos géneros y que nos deja impresionados y casi con el corazón encogido con su último libro, que es Amada Carlota, y de ello vamos a hablar hoy. Marta Robles, bienvenida. Bien hallada, María José, qué gusto encontrarme contigo. A mí la verdad que sí, que nos conocemos desde hace 2 o 3 veranos, 2 o digamos, 3. y cuando tuve este libro entre mis manos, Amada Carlota, digo, bueno, voy a leerlo a ver a qué me enfrento, y empiezas a leer y es de esos libros que no se puede dejar de leer, pero que tampoco puedes olvidar que lo has leído. Es sufrimiento, alegría, tristeza, realidad, o sea, hay muchísimos sentimientos que te van provocando, o sea, es una montaña rusa que vas subiendo, que vas bajando. No quiero ni pensar cómo lo tienes que haber pasado al escribir. Pues mira, por una parte, cuando estás escribiendo, lo vives y lo sufres de otra manera, pero además tienes que estar absolutamente concernido con lo que tú vas a contar para que luego provoque todo lo que provoca en ti como lectora. Quiero decir que si a mí no me pasara todo lo que te ha pasado a ti, incluso con mayor intensidad, sería muy difícil que yo pudiera hacer que esas emociones se volvieran a producir en ti, ¿no? Yo creo que la diferencia entre una buena y una mala novela es precisamente la emoción. Las emociones tienen que estar absolutamente presentes y, como tú has dicho además, ni siquiera una gran tragedia puede ser todo dolor, ni siquiera una gran comedia puede ser todo satisfacción. Quiero decir que dentro de una gran tragedia tiene que haber minutos bonitos, minutos de alegría, minutos de sonrisa, minutos casi de comedia, igual que dentro de una gran comedia tiene que pasar lo mismo, que tiene que haber también algunos instantes en los que te duelan las cosas, aunque todo sea muy divertido, ¿no? Entonces, cuando terminé de escribir Amada Carlota, que me ha pasado con todas las de la saga del detective Roures, hay algunas de las escenas que son extraordinariamente duras, que era como si las hubiera escrito otra persona. Mientras yo los estaba escribiendo, sufría lo indecible, pero después al volver a leerlos decía, pues esto lo he escrito yo, esto lo he escrito yo. Mira que yo soy hipercuidadosa con las escenas más delicadas porque precisamente no me gusta nada el morbo de ningún tipo, ni en lo sexual, ni en lo criminal, ni en nada. No me gusta el morbo en general y creo que para evitar ese morbo es muy importante, por no decir indispensable, elegir exactamente el lenguaje adecuado, que eso es lo que hace que sea menos perturbador lo que tú cuentas. Aún así, hay circunstancias que son perturbadoras per se y que luego cuando las vuelves a leer hay veces que dices, es que es imposible, es como me está volviendo a dar el mismo mazazo que cuando yo lo escribí, pero como si lo hubiera escrito otro. Qué barbaridad. Marta es una mujer muy trabajadora, nadie le ha regalado nada desde que comenzó su trayectoria pues fuera de España y aprendiendo, y no solamente en las entrevistas, en los programas que has hecho, en tu literatura, se nota que hay un trabajo, una investigación. En este caso, y lo quiero compartir con los espectadores, me toca especialmente porque hay una parte muy importante que sucede en Asturias, lo hablaremos hasta donde podemos leer, sí, claro. pero en ese trabajo, y tú has hecho muchas entrevistas y haces muchas entrevistas, Marta, a mí hay algo que me molesta especialmente cuando con un cantante, con un escritor, o sea, con cualquier ámbito del arte, se habla solamente de la inspiración, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, este libro tiene una estructura que es una estructura de anticipación. ¿Qué quiere decir una estructura de anticipación? Bueno, lo primero es decirte que la inspiración sí existe, como decía Picasso, que me encuentre trabajando, y no sé quién decía, pero el otro día lo replicaba Isabel Allende, que todo es un 99% un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. O sea, es Qué decir, bueno es eso. que realmente lo que hay que hacer es trabajar, 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 ¿no? Y
Y aquí hay muchísimo trabajo y para hacer precisamente esa estructura que tú me decías, lo tenía que tener perfectamente organizado en mi cabeza, porque esa estructura de anticipación es que esta novela es más una novela de suspense que de intriga. Sí. Yo no la considero tanto un thriller como una novela negra clásica, y está estructurada un poco al estilo de las películas de Hitchcock. Si tú te das cuenta, las películas de Hitchcock hace cómplice al espectador, y aquí yo hago cómplice al lector, de tal modo que muchas veces sabe más incluso antes que los propios personajes. Y le gustaría avisarles, pero no puede porque evidentemente Claro. no son de verdad, pero le gustaría avisarles, ¿no? Eso es lo que nos pasaba también un poco con las películas de Hitchcock. Y esa estructura requiere una forma muy concreta y un enorme trabajo más allá de la propia documentación, que también es ingente. Me lo has puesto muy fácil para hacerte una pregunta que es muy recurrente en los periodistas y muy pesada, pero creo que tal como me has dado el pie, igual hasta no queda mal. Hitchcock salía en todas sus películas. Sí. ¿Tú sales en este libro? Yo creo que, como todos los escritores, salgo en todos mis libros. Lo que pasa es que estoy diseminada en buena parte de mis personajes e incluso a veces en la historia. Sí que es cierto que a mí me suelen buscar más detrás de las mujeres que aparecen en la saga de Roures. De hecho, en la primera era menos de 5 centímetros, había una que se llamaba Misia y era rubia y tal, y yo tenía que estar detrás de Misia. A veces me piensan que puedo estar detrás de la jueza Carlota Aguado. Sí. Pero yo estoy mucho más detrás de Roures. Aunque esté detrás de todos, porque, insisto, son todos hijos de la misma madre, que soy yo, y estoy detrás de todos de alguna manera, de los buenos, de los malos y de los regulares, pero yo me encuentro sobre todo detrás del detective Roures, que en definitiva lleva mi nombre, porque por mucho que Roures a muchos les suene como al del productor independentista catalán, Sí. Roures es Robles en castellano y era el nombre también del detective de Pepe Carballo, de Vázquez Montalbán, con lo cual a mí me hacía especial ilusión salir con mi nombre y el de un héroe para mí, como era el detective de Vázquez Montalbán, que además tuve la suerte de conocerle, era amigo, y me menciona en uno de sus libros. Entonces te identificas con la lealtad, porque si algo define a Roures es la lealtad. Sin ninguna duda. A mí me parece que la lealtad es casi lo más raro que existe en las relaciones, y lo mejor. Si hay algo que te proporciona una red de seguridad, más allá del amor, más allá de tal, es la lealtad. Porque el amor, y siempre lo digo, que para mí es lo primero y prácticamente lo único, o sea, siempre digo lo del amor y la muerte. Existen el amor y la muerte en la literatura y en la vida, pero en realidad por lo que nos preocupa la muerte es porque nos separa de nuestros seres queridos. Así que toda la vida nos lo pasamos buscando amor, amor. Pero es muy difícil amar bien, muy difícil. O sea, hay amores. No siempre hacemos florecer al otro, no siempre sacamos lo mejor del otro. Muchas veces nos volvemos tóxicos, nos volvemos egoístas, amamos mal. Entonces, más allá del amor está la lealtad. Y la lealtad está por encima de lo que sientes por esa persona. Es un paso más allá, y eso supone, como te digo, una red de seguridad verdaderamente extraordinaria. Y mi detective, además de ser, pues eso, un ex corresponsal de guerra con todas sus cicatrices, de haber visto ese mundo donde cualquiera se puede convertir en villano en un segundo, donde él tampoco ha actuado bien siempre, y de tener esa capacidad ya para entender casi todo y de no juzgar y de ser empático por todo lo que ha visto, y tener esos bálsamos para poder curarse de sus heridas, que son la música y la literatura. Pues él tiene un código fundamental, que es lo que le ha hecho salir vivo de todas las situaciones, que es la lealtad. Con lo cual, encontrarse con una persona adicta a la lealtad, yo creo que es un regalo en la vida. Por supuesto que es un regalo de Navidad, y además está muy bien que se escriba también y se perfile un personaje por si a alguien se le ocurre copiarlo, ¿no? Que copien lo bueno. Hay un tema, porque a lo mejor dirán, bueno, ¿y de qué va el libro? Pues va de todo lo que estamos hablando, porque están recogidos muchísimos vértices, muchísimas aristas de la vida que vivimos hoy en día, pero hay un tema central, Marta. Es un tema, a mí me ha chocado, pero cuando lo he comentado, hay personas que desconocen que existió hasta muy largo tiempo,
y que probablemente sigue existiendo, seguramente sigue existiendo en alguna parte del mundo. Quiero pensar que en España no, pero igual también tenemos algún caso. Que estamos hablando de los bebés robados. Sí. Ya sabes que la novela se desarrolla en 3 espacios temporales. En el primero estamos en el año 1985 Sí. y es justo cuando una chica casi adolescente de 16 años en avanzadísimo estado de gestación llega en un coche de lujo a un lugar indeterminado de Asturias, donde hay una clínica clandestina, donde ella alumbra a un bebé y no lo va a ver nunca más. Después hay un segundo espacio temporal donde nos encontramos al detective Roures y a una jueza, que es la jueza Carlota Aguado, que es una de esas mujeres que a veces se asustan porque parecen irrompibles, ¿no? De esas que son impecables e intachables en su trabajo, pero que luego se saltan las normas y hacen por detrás lo que les da la gana, con ese punto de rebeldía. Sí. Una mujer que parece, ya te digo, hiperfuerte, pero que luego en su trastienda tiene más agujeros que un queso de Gruyère, ¿no? Y con esta señora, el detective Roures, tiene una relación más allá de lo profesional, tiene una relación sentimental que no atraviesa su mejor momento porque ella le acaba de ser infiel con una mujer, lo cual le ha descabalado muchísimo, y ella no se justifica porque ellos tienen una relación que no tiene límites, en la que no han puesto límites, pero sí le quiere pedir que investigue algo que precisamente ella ha encontrado en esa relación de fuera de su propia relación, ¿no? Y luego esa investigación además va a tener que ver también con bebés robados. Y luego nos vamos a otro tercer espacio temporal que va desde final de los años 60 en España, en esa España de la dictadura franquista, llena de apariencias, donde esa burguesía franquista tenía mucho más poder, donde encontramos a un médico muy cercano al régimen franquista, casado con una chica de un estrato social bastante más bajo, asturiana, que se ha casado casi por conveniencia de sus padres, es que le han obligado, y de pronto se encuentra con 3 niños y en un universo que primero es de aburrimiento y después se va a encontrar con muchos horrores, como tantas y tantas familias de ese tiempo que cerraban las puertas de sus domicilios y lo que parecía perfecto era justo lo contrario de ese tiempo y también de este, que hay demasiadas cosas que se ocultan. Entonces, en medio de toda esta historia hay una primera trama que es la de los bebés robados, como tú decías, que yo explico, que es lo que va a unir un poco estos 3 espacios temporales y, como digo, es la trama principal. Y yo explico diciendo que se producía en España porque hay una arma que siempre se utiliza en la guerra, que es la violación, y hay un arma de posguerra que siempre se utiliza en todos los regímenes totalitarios que han llegado al poder después de la violencia, que es el robo de bebés. Ha pasado en España, ha pasado en Argentina, ha pasado en El Salvador, lo vemos en el libro, pero ha pasado en Chile, ha pasado en el Congo belga, ha pasado por todo el mundo y esa es una lacra más de la relación entre los seres humanos, ¿no? ¿Por qué se produce el robo de bebés después de estas guerras? Porque es la peor tortura para los vencidos, una vuelta de tuerca más. Quitarte un bebé implica el máximo dolor y además de eso lo vas a convertir en uno de los tuyos, con lo cual lo quitas pues eso, de ese vínculo que tienen los padres y los hijos. Y en la España de la posguerra pues, había una persona al frente de los servicios psiquiátricos franquistas que ya había escrito muchos libros sobre la eugenesia, porque recordemos que la Europa de ese tiempo era una Europa que creía en eugenesia, en teorías supremacistas, de hecho fue el caldo de cultivo de lo que pasó luego en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor, que se llamaba Antonio Vallejo Nájera, estaba, como te digo, al frente de los servicios psiquiátricos del franquismo y desarrolló una teoría ya en la guerra que era que existía un gen rojo y él quería demostrarlo y probarlo. De hecho, hizo algunos primeros experimentos durante la guerra para tratar de demostrarlo en los campos de concentración y después de la guerra se le ocurrió ponerlo en práctica en la cárcel de mujeres de Málaga. ¿Qué quería demostrar con este gen rojo? Pues una cosa descabellada que ahora nos parece como de un cuento de niños malos, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser?
Pues quería demostrar que las personas que estaban cercanas al marxismo tenían ese gen que les convertía en degenerados moral, social e intelectualmente. Claro, si eres moral, social e intelectualmente malvado y degenerado, pues obviamente no eres la mejor madre. Claro. ¿Qué mejor justificación para lo injustificable, para llevarse a los hijos de esas mujeres? Él actuaba además también con la complicidad de algún modo de lo que era la Iglesia de la España de ese tiempo, que hay que decir que no tiene que ver con la Iglesia de nuestros tiempos, por suerte, y la de otros tiempos. Pero la Iglesia en los tiempos de Franco tenía mucho poder porque se le había dejado a su cargo la sanidad y la educación, ni más ni menos. Y al frente de los establecimientos sanitarios había monjas que no eran solo enfermeras, es que eran las gerentes de los propios hospitales. Y esto servía para justificar también lo injustificable porque ellas actuaban desde la supremacía moral. Vallejo Nájera desde la ideológica y ellas desde la moral. ¿Por qué? Porque una chica descarriada que había tenido un hijo fuera del matrimonio, pues obviamente no iba a ser una buena madre, o unos padres que no tenían los posibles como para tener la posibilidad de darles una buena educación, pues tampoco eran los mejores padres. Entonces, por supuesto, no serían todas las monjas ni todo tal, pero ni todos los médicos. Pero ahí estaba la justificación, como digo, de lo injustificable. Las cifras van, María José, desde los 30.000 hasta los 300.000. Nunca vamos a saber cuántos bebés se robaron en España. Y no sucedió solo durante la dictadura, que había un régimen que, insisto, le había quitado prácticamente todos los derechos a las mujeres, que no podían abrir una cuenta corriente, que no sé qué, que si pedían ayuda a alguien era a la señora Francis, que era un hombre con bigote en la radio que les contaba todas las historias, que estaba en la sección femenina, que decía que tenían que hacer todo lo que quisieran sus maridos, que la ley que facilitaba que un hombre pudiera matar a su mujer y a su amante y quedarse sin pena si los pillaba infraganti, estuvo hasta el año 63, pero que la ley de adulterio, que solamente era para las mujeres, estuvo vigente hasta el año 78, 79. Y vamos a recordar que Franco murió en el 75. Eso es, y Franco porque murió hay algunos que piensan que está vivo todavía. Exactamente, vamos a recordarlo. Y entonces, esto es una cosa muy extravagante, y más aún pensar que todo ese robo de bebés durante la dictadura siguió produciéndose de una manera muy fácil hasta el año 1987 porque no habían cambiado la ley de adopciones y seguía siendo bastante fácil. Es terrible. O sea, luego ha habido cosas puntuales, yo quiero creer que ahora no se produce bajo ningún concepto, pero hace poco vimos una noticia de alguien que lo intentaba, con lo cual lo importante no es que no vayamos a erradicar el mal, sino que se lo pongamos lo más difícil que sea posible a los malos. Eso es. Y además hay también, como en casi todo, como dos velocidades o diferentes clases, porque por un lado pues estaban chicas que, pues de familias humildes o normales, digamos, bueno, pues que se quedaban embarazadas. A muchas se les decía, porque dicen, pero ¿cómo se lo robaban? ¿Es que entraba alguien en el hospital y lo robaba? No, es mucho más maquiavélico que todo eso. A muchas se les decía que había muerto el bebé. Y había otro caso, que digamos que es el de tu protagonista, que es de una familia bien, que no se puede permitir eso. Y entonces, no se puede permitir, las apariencias. Las apariencias. Y detrás lo que hay, aparte del gen y tal, una mafia tremenda y unas cantidades ingentes de dinero. Ahí es como un poco, yo no sé si has visto en estos días, que a mí me sobrecoge que se sigan haciendo el timo de la estampita. Porque ahí, digo, vamos a ver, es que al que le han timado tampoco es bueno, porque se está aprovechando una persona que no está en todas sus condiciones. Pero aquí están los que hacen eso, pero luego esas familias que compraban esos bebés, claro, que me parece terrible. Pero es que sucede que eran familias bien que estaban coartadas en el modo de comportarse por las apariencias. Las apariencias pesaban mucho, siguen pesando, desgraciadamente siguen pesando, y hace poco, y esto hablaremos ahora si quieres del silencio de las mujeres, pero hace poco mujeres maltratadas de 60 y tantos años decían que habían estado, las últimas que salieron en un reportaje de televisión, iban diciendo que habían estado 20 años calladas por el que dirán, porque no sabían qué hacer, porque no las iban a creer, por la vergüenza, etcétera, etcétera. Todo eso pesaba
pasaba infinitamente más en la dictadura. Y entonces por eso los aprovechados de turno hicieron algo como lo que hacía Pilar Herrán de Gras, que era establecer un centro donde las familias bien ocultaban a las chicas embarazadas pagando al mes un dineral. Y después, cuando los niños nacían, pues los entregaban y eso se suponía que no recibía dinero nadie, ellas, claro, las que gestionaban todas las historias. Claro. Hemos dicho que Marta Robles es una mujer muy trabajadora, hay mucha investigación detrás de este libro y de todo lo que has hecho en tu carrera profesional, supongo que en tu vida también, porque uno es así en todos los momentos, no se puede ser de una manera un rato y de otra a otra, pero has hablado de la mujer y siempre has defendido a la mujer desde un lado que a mí particularmente me gusta, y hablas efectivamente de los silencios de las mujeres y dices, cito textualmente, cuando hablamos somos capaces de cambiar el mundo. Es que nos lo tenemos que creer, pero esto es así. Nosotras llevamos calladas desde los principios de la historia, ¿no? Y cuando una mujer se atreve a levantar la voz, las cosas cambian de manera sustancial. Y yo lo quería dejar demostrado en esta novela, y por eso la novela, aparte de los bebés robados, tiene otra segunda trama, que es la de un profesor universitario que abusa de sus alumnas. Y en definitiva hay una línea argumental y una intención literaria en la cual yo quiero demostrar que hay algo que lo sigue marcando todo ahora, que es algo tan antiguo como la honra. Yo siempre digo que hay dos H's que son determinantes. La honra y el honor. La honra y el honor. La honra para las mujeres y el honor para los hombres. Los hombres por su honor podían hasta matar, porque su honor dependía de las honras. Te espero en la calle. De la honra de las mujeres, siempre el honor, y las mujeres la honra. Desde la Edad Media, y por supuesto mucho antes, pero en la Edad Media de una manera muy determinante por el poder de la Iglesia también, la mujer estaba separada entre buena o mala dependiendo de la honra. Y una mujer que se saliera del camino pues no era honrada, ni siquiera una mujer que fuera más descarada con los hombres, que ya en otro momento de la historia la llaman mujer fatal. ¿Qué hacían las mujeres fatales? Solo amar a quien les daba la gana, como les daba la gana, cuando les daba la gana y donde les daba la gana, es decir, como los hombres. Pero esas mujeres estaban absolutamente marcadas porque no cumplían los requisitos de la honra. Y entonces el perder la honra para las mujeres en el siglo XXI y después del Me Too sigue siendo aterrador. Y no nos damos cuenta de que las chicas jovencitas, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, si de pronto sale un vídeo y lo protagonizan chicos, los chicos siguen siendo como los Don Juanes. Jaja, qué divertido lo que has hecho, cómo has ligado, qué conquistador eres. Si es una chica la que sale, inmediatamente se le va a regalar un curioso adjetivo. Un curioso insulto de 4 letras, ¿no? Inmediatamente. Eso lo vimos, fíjate, con el tema de Olvido Hormigos, que hizo que se cambiara la ley, pero lo hemos ido viendo en reiteradas ocasiones, y en alguna ha habido hasta alguna chica que se ha quitado la vida. Cuidado, que no es una cosa baladí. Y realmente las mujeres, de algún modo, nos hemos creído tanto esa historia que las víctimas de malos tratos, víctimas de los momentos más oscuros de sometimiento y de abuso, no se atreven a contar, muchas veces porque no tenían independencia económica, por sus hijos, pero también porque pensaban que no las iban a creer. Claro. Como le pasa a una de mis protagonistas, a Magdalena, y porque además, de algún modo, les da vergüenza, porque la vergüenza siempre está en el lado equivocado. Está en el lado equivocado. Esas víctimas de pronto se sienten de algún modo culpables, como algo habré hecho yo para merecer esto, ¿no? Eso que nos han metido en la cabeza. La culpa. Y el sentido de la culpa cuando eres una víctima. Entonces, ¿cómo puede producirse? Pues porque esto es un trabajo de gota, de años, de siglos. Y lo más aterrador para mí es que sigue vigente. Sí, y no va en disminución, sino que desgraciadamente en algunos casos yo veo que también va en aumento. ¿Las chicas jóvenes? Sí, es muy preocupante. Y tú al principio hemos comentado esas 3 etapas en las que podemos ir acompañando a Carlota y todas las historias que hay. Y acabas de hablar de ese profesor de universidad. Debo decir que se lee bien, que no hay confusión en las fechas, porque cada capítulo te lo va diciendo. O sea,
no sé cómo lo has conseguido, esa estructura que he puesto de anticipación, pero sí es cierto que te vas situando en un año, te vas situando en la otra época, vuelves y no cuesta trabajo. O sea, no necesitas esto de que te tienen que poner una planilla con los nombres de cada uno y cuál es su descripción y todo esto, ¿no? Pero eso que haces con la universidad me parece fundamental, porque es algo que sucede hoy y volvemos a unirlo con los abusos, con el papel de la mujer y con el negocio. Bueno, Porque hay un fíjate, negocio en Internet también. claro, en el caso de mi protagonista hay un negocio en Internet y con la dark web, porque yo quería casi establecer que había sucedido en el pasado, Sí. en el presente y casi en el futuro, Sí. ¿no? Que la dark web parece como si fuera una cosa del futuro. De hecho, se lo plantea el propio detective Roures cuando está investigando, dice, qué curioso esto que viene del pasado, esto que Sí. sigue pasando ahora y esto que era del futuro. Pero fíjate si estará vigente esto de lo que estamos hablando, que hace poco salió lo del tema del profesor del conservatorio, que había estado durante muchos años abusando de las chicas y las chicas calladas, calladas, chicas del siglo XXI, chicas jóvenes, chicas inteligentes y formadas y empoderadas. Y sin embargo, ahí han estado calladas también, ¿no? Con lo cual, tenemos que pensar a qué obedece todo esto y cómo podemos trabajar en esa línea, porque eso tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido a través de las propias generaciones y es muy difícil de borrarlo de nuestro pensamiento. Antes, ahora y después parece que las drogas también están presentes, pero sí es cierto que la época de los 80 tenían una... Sabemos, yo creo que bastante, creo que estudiamos en la misma facultad, en la Complutense, y yo, bueno, aparte de que en mi clase en primero había 360 personas, algo así, todas fumaban, que era tremendo, pero por los pasillos pues no era extraño ver a alguien, no hablamos de porros o marihuana, que por supuesto olía por allí, sino hasta gente, yo he visto pinchándose, ¿no? Entonces, tratas... también el tema de la droga. Y te explico, porque en esa parte que va desde los años 60 hasta nuestros días, que vamos a bucear en toda la vida de esta familia de cara a la galería perfecta y luego llena de horrores, nos vamos a encontrar con una mujer como tantas de ese tiempo y tantas, insisto, que sigue habiendo, que no queramos olvidarnos porque sería un error, que caen en una depresión brutal. Entonces, recurren en ese momento de la historia a las famosas Mother Little Helpers que cantaban los Rolling Stones, que yo lo pongo dentro de mi banda sonora original, y que eran las primeras benzodiazepinas que llegaron a España, las primeras pastillitas amarillas que llegaron a España y que entonces se empezaron a consumir como caramelitos de menta. Curiosamente, hoy día se siguen tomando de una manera absolutamente brutal. Y a partir de esa puerta de entrada, una mujer con una depresión que estaba muy cercana al mundo de la música, donde había mucha más facilidad de llegar a otro tipo de drogas, pues acaba haciendo una escalada progresiva en el mundo de la droga, que suele ser lo habitual, es decir, primero empieza con los porros, empieza a acercarse al mundo de la cocaína, pero fundamentalmente en aquel tiempo la droga madre de todas las cosas era la heroína y dejó una estela de muertos brutales, pero brutales. Y yo quería que apareciera y que apareciera además una madre en esas circunstancias y como muchas veces es más poderosa la fuerza por supuesto, del amor propio, pero del amor de una madre para poder salir de ese atolladero que a veces parece un callejón sin salida, como es la droga y que para muchos ha supuesto directamente que no existiera una vía de escape y acabar muertos. Pero te puedo contar una anécdota muy divertida de esto de la droga, porque en Amada Carlota sale un pico de heroína muy bien descrito, que es muy impactante. Yo sé que has tenido ayuda. Y he tenido ayuda. A ver, esto hay que explicarlo, porque el titular... El titular es tremendo. Pero es curioso porque uno de mis hijos, que es actor, que es Mitch, pues
estaba rodando con Carla Simón, que es una directora maravillosa, y una película extraordinaria que ya recomiendo, que se llama Aprovecho, que se llama Romería. Entonces ellos tienen una manera de rodar que a mí me parece increíble, que es como haciendo que la gente de rodaje se vuelva una familia y tienen muchísima inmersión. Y pasaron varios meses en Vigo, que es donde se desarrolla la historia, donde una mujer va a buscar la historia de sus padres que han muerto de sida y por tema de heroína. Y entonces llegamos, mi marido, otro de los hermanos de Mitch y yo, a Vigo, y justo el día que llegábamos, pues cuando salió, él tenía que haber rodado la escena de un pico. Sí. Y entonces venía emocionalmente muy perturbado, porque había sido una escena muy bestia y muy tal y muy cual. Bueno, y entonces yo cuando vuelvo, que tengo que describir un pico que quería que fuera tal cual, digo... Hijo mío, haz el favor de decirme, ¿me puedes atender un momento? Sí, necesito que me digas exactamente cómo se hace un pico de heroína. Dice, mamá, ¿tú crees que esto se lo tienes que preguntar a tu hijo de 21 años? Y entonces él me empieza a dar toda suerte de detalles. Pero lo más gracioso del caso es que me acababa de empezar a salir con su novia. Y entonces, claro, termina de darme todos los datos, su novia al lado, imagínate, con los ojos así, claro. Y se vuelve y dice, oye, ¿con quién estoy? Yo nunca en mi vida me he metido un pico de heroína. Pero... Es que precisamente hay al final del libro hay un listado de agradecimientos enormes y uno lo haces a tu hijo y con esa descripción. Yo la verdad que cuando leo esa escena digo, caray, Marta, qué documentada está. Y luego mis malos pensamientos se fueron a leer el agradecimiento. Menos mal, porque es que es muy chocante, o sea, la gente se queda muy impactada, ¿no? Pero yo creo que era importante en la historia ver el viaje de esa mujer, cómo esa mujer va acercándose a la droga y cómo es esa relación con la droga, ¿no? Ese veneno y lo que le produce la droga en un momento determinado y cómo se convierte, porque es esa paz cálida que luego te mata. Entonces, me parecía que para contarlo tenía que ser muy creíble. Yo siempre pienso que las novelas no tienen que ser reales, pero tienen que ser verosímiles y para eso tienen que estar perfectamente apuntaladas por la realidad. Y yo, para que tú te creas todo mi argumento de ficción, tengo que solventar que todo lo que tú sepas de lo que yo te cuento sea verdad, porque si no te defraudo y no confías en mí. Pues desde luego que confiamos y mucho, pero claro, yo me llevé este libro para leerlo en Asturias, en una zona de Asturias de la que eran mis abuelos paternos, que no es de las zonas más conocidas, más bien para el interior, la parte del oriente, Piloña, y cuando lo estoy leyendo nombras todos los sitios, hasta Amada Carlota, no voy a decir nada más, hay algo de Amada Carlota, digámoslo así, a 10 minutos de mi casa, ¿no? Entonces, pero podemos contar, es una historia muy bonita cómo se encuentra eso. Pues me alegro que la puedas contar y quiero que me digas que por qué Asturias, y creo que fuiste con tu coche recorriendo sitios, ¿no? Vamos a ver, primero, ¿por qué Asturias? Yo tengo una relación extraordinaria de grandísimo amor con Asturias. Voy todas las semanas a la Semana Negra de Gijón, que también le hago un guiño directamente en la novela, y entonces hay parte de la historia que se desarrolla entre Gijón y Llanes y toda la zona que se encuentra entre medias. ¿Y por qué voy yo por toda esa zona? Porque curiosamente hace muchos años vino a verme la hermana de una compañera mía del colegio y me dijo que por qué no escribía yo su vida y tal. Yo le dije que es que yo no escribo las vidas a la dictado de nadie, porque entre otras cosas las vidas contadas por otros que son las tuyas nunca te dejan satisfecho. Uno las tiene que escribir uno mismo o no escribirlas. Pero el caso es que me contó algunas cuestiones que me parecieron de verdad muy interesantes. Me dije, pero... y pasados los años, haciendo un reportaje de violencia de género, me encontré con un dato que no me había contado, y era que su hermana, que había sido compañera mía del colegio, había sido asesinada por una expareja, un chico que era además un piloto de Iberia, lo que digo yo, malo cotidiano, porque estamos muy acostumbrados a estas novelas donde el malo tiene cara de malo, donde trabaja en no sé qué tal, pero a mí lo que más miedo me da es el mal cotidiano, y en Amada Carlota lo que aparece permanentemente son muchísimos malos cotidianos. Y entonces este chico la asesinó en la bañera de su casa, la apuñaló,
y la descubrieron su padre y su hermano y después él se llevó el coche de ella y se suicidó en un hotel. Esta historia me dejó muy tocada y entonces decidí que quería hacerle como un poco de homenaje a esta compañera mía, porque entre los datos que me había dado sobre su propia historia, había dos con los que me había quedado. Uno, que ella había tenido un hijo y se lo habían quitado con 16 años en una clínica en Asturias, y la otra, que su madre había tenido una relación clandestina y lo que había sucedido por eso. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer esta historia, que no tiene nada que ver con la suya, pero bueno, por lo menos sí tiene el perfume de esa chica, que es Sonia, a la que yo meto un poco dentro de la historia de una de mis protagonistas, de Carlota. ¿Y mamá Carlota? Sí. Perdona, llamada Carlota. Llamada Carlota. Pues Amada Carlota tiene que ver con que, claro, yo para ir buscando el sitio donde podía haberse ubicado una clínica clandestina, o por dónde había clínicas, o por dónde no, por dónde tal, o por dónde cual, pues de pronto me buscó una zona casi ignota de Asturias, y cuando voy buscando me dicen, pues ahí hay un hotel-restaurante japonés, porque entonces era hotel-restaurante, era solo restaurante. Sí, entonces veo un cartel tal y me acerco. ¿En japonés? En japonés. Y entonces el famoso hotel se llama Amada Carlota. Y la protagonista es Carlota Aguado. Y el detective que investiga es el hombre que está enamorado de Carlota Aguado, que ama a Carlota. Entonces, claro, hablo con Carlos y con Yolanda Carlota, que son los dueños de Amada Carlota. Y les digo, bueno, claro, tú te llamas Yolanda Carlota, seguro que por esto le has puesto al restaurante Amada Carlota. Y dice, no, yo le puse Amada Carlota porque los dos somos devotos del Werther de Goethe y, como sabes, el amor imposible de Werther es Carlota. Carlota, madre mía, pero... Mira, tú has contado una anécdota, yo voy a contar otra de hace mucho tiempo, de un programa que tú presentaste también, como Caliente y Frío, que como venía gente muy variada, y era entonces, fíjate si hace años de esto, pero la campaña de Navidad de la lotería, que era el calvo de la lotería, y entonces la agencia era Publicis y venían dos de los creativos de Publicis, y entonces empezaron, ellos también habían hecho los anuncios que siguen haciéndose a día de hoy, creo que es Fairy, no me quiero confundir con Villarriba y Villabajo, ¿no? Y entonces, claro, mis abuelos, el pueblo, la aldea es Colla, pero ellos nacieron en Villabajo, hay un Villabajo y un Villarriba, y a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Y entonces les pregunté, digo, ¿y de dónde viene lo de Villabajo y Villarriba? Entonces empiezan, pues íbamos una noche de tormenta por unas carreteras de Asturias que no conoce nadie, y llegamos a un pueblo de eso que no irías en la vida. Y yo, oyéndoles, digo, que sigan hablando, ¿no? Dice, porque no os podéis imaginar, no había ni casas, no había nada, y de repente vemos Villarriba. Y luego vemos Villabajo, y dijimos, pues ya tenemos el anuncio de Fairy de Villarriba y Villabajo. Y cuando terminaron de destrozar el pueblo, ¿no?, les dije, mis abuelos son de allí. Dice, bueno, la verdad que estaba bien ubicado, no sé qué cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos les sirvió para eso, pero realmente no es un sitio de paso, con lo cual estábamos diciendo de investigación y de todo, pues me llama mucho la atención que lo hayas podido encontrar y que lo hayas incorporado. La verdad, verdad que sí. Es que es muy mágica la literatura, pasan cosas así, yo las cuento y la gente luego no se las cree. Fíjate, hay una anécdota curiosa, que es que hace 2 libros de Roures, en uno que se llama La mala suerte, donde hablo de reproducción asistida y de muchas cosas más. Sobre todo, hago la reflexión de qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y se desarrolla una parte en Madrid, pero sobre todo se desarrolla en Costa de los Pinos. ¿Tú sabes quién tiene una casa en Costa de los Pinos? Ni idea. Ana Obregón. Los posados de Ana Obregón los hacía allí. ¿Qué me dices? Y o sea, evidentemente el libro es de 2018, con lo cual, por supuesto, por supuesto no había muerto su hijo Alex, que era un niño maravilloso, ni tenía a su hija nieta. Sí, exacto. Entonces, claro, es un poco sorprendente, ¿no?, pensar cómo es posible que sucedan estas cosas. Y aquí está lo del tema del profesor con los alumnos, que el otro día mi marido me dice, a ver, ¿qué vas a escribir? Dice, porque mira, es que acabo de ver esto y me he quedado impactado, ¿no? Claro, sí, pero bueno, porque quiero decir, es una
es un libro contemporáneo, todos los temas están sucediendo. Vivimos con tantos titulares y con tanto exceso de información que igual unas cosas tapan a otras, ¿no? Entonces, aquí recoges, claro. Pero además cuando estás embarazada, que ves todo el rato embarazados, o cuando tienes una pierna escayolada, ves a todo escayolados, entonces cuando estás muy metido dentro de una historia, y la historia de Amada Carlota, que lo decía Luis Landero cuando presentó el libro, es una novela muy novela, o sea, esto que parece, sacamos tantos temas que dices, no, es que esto parece un ensayo de esto, no, es una novela que yo creo que es muy entretenida, que es un viaje, que tiene su banda sonora original, que tiene momentos de amor, para mí una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, es la historia de Amada Carlota, que ellos van caminando por un alambre porque no saben muy bien cómo va a ir esta relación, ¿no? Entonces esa relación, ellos se van dando cuenta de cómo se quieren, de la lealtad que se tienen, ¿no? de cómo realmente la lealtad que tiene Roures con Carlota es que le salva la vida en un momento determinado de mucha desesperación, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es parte de lo que sucede y los grandes temas, porque son dos grandes temas, no es que haya uno que tenga más peso que otro, que hay gente que dice, no, joder, este tema de la universidad parecía una cosita pequeña y caray, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Pues los grandes temas son importantes, pero para mí en las grandes historias es fundamental la intrahistoria, la relación de cada uno de los personajes, que todos tengan una voz muy diferente, que no hablen igual, dependiendo de su edad, de su estatus social, de si son hombres o mujeres, de su profesión, de cómo se encuentran. Yo quiero saber absolutamente todo de mis personajes, hasta de la portera de Roures. Quiero saberme lo que Por le cierto, gusta. Que es un personaje maravilloso. También, sí. Tengo una parecida, no yo, pero alguien muy cercano a mí. Y ya la mí veía me y digo, parece que la encanta conoce. La portera de Roures es que me encanta. Pero luego me gusta mucho el Manos, me gusta mucho el Policía, todos hablan distinto, van viendo la calle, escuchan el ruido de la calle, o sea, no es una novela que dice, uy, esto es una cosa de ficción ajena a nosotros, no, es una cosa de ficción muy cercana a nosotros, por lo que te decía al principio, porque está llena de cotidianidad, de malos cotidianos, de nuestras propias costumbres, de nuestros propios miedos e inseguridades, de cómo nos comportamos aquí o allá, o sea, dentro de la propia historia nos encontramos nosotros muchas veces reflejados. Es la cuarta vez que aparece Roures. Sí. Hemos dicho que es un personaje que se define por su lealtad, es una persona muy culta. La música está muy presente a lo largo de todo el libro. ¿Aparecerá Roures de nuevo o de momento no sabes? Probablemente mi próxima novela no, pero Roures por supuesto que va a aparecer porque un hombre de esas características, yo siempre digo que es tan seductor porque es capaz, primero porque le gusta mucho la lectura, aunque raye la pedantería que le pone muy nervioso a sus colaboradores, que se lo sabe todo, pero a mí me parece que un hombre culto y que lee mucho, una mujer, me da lo mismo, tiene muchos argumentos para la seducción. Por supuesto que sí. Como tiene muchos argumentos para la seducción, pues él es un tipo verdaderamente seductor, por eso y porque le pone la música adecuada a cada momento adecuado. Si tú tienes un tipo al lado que es culto, que le pone la música adecuada al momento adecuado y que es adicto a la lealtad, ¿te querrías separar de él? Nunca en la vida. Nunca en la vida. Pues yo de momento lo tengo y volverá. Y además lo tienes para ti. Volverá, que es todo mío. Por cierto, que no he citado Espasa, que voy a decir que supongo que debes trabajar muy a gusto con ellos, porque la verdad que a nivel de relaciones con nosotros, que tenemos contacto con mucha gente, de verdad que también desde aquí les felicitas porque da gusto cuando también a Espasa hacen accesible en general todo. Y a Laura en particular. A Laura en particular. Porque siempre de verdad que está a nuestro lado y trata con la prensa, ella es periodista también y es una persona con una sensibilidad extraordinaria. Laura me escribió y una de las veces que nos hemos escrito, digo, voy camino de Asturias para leerme el libro. Yo en ese momento no sabía que tenía ninguna relación con Asturias. Dice, ¿qué me dices? Pues tiene mucho que ver en el libro. Así que la verdad que sí, que estupenda. Marta, no sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado sobre Amada Carlota. No, yo solamente me gustaría decir que yo nunca escribo las novelas ni para adoctrinar, ni para evangelizar, ni para señalar con el dedo, ni para nada. Yo creo que las novelas tienen que ser un viaje de entretenimiento, pero también de aprendizaje y que te aboquen un poco a la reflexión. O sea, a mí no me gusta nada cerrar un libro y que se me olvide de manera inmediata, porque entonces tengo una sensación
casi de pérdida de tiempo que no me gusta. A mí me gusta que los libros te dejen pozo, te hagan pensar, Sí. pero que nadie te dirija. Y eso es lo que yo intento. Yo cuento lo que hay para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sí me gustaría, de alguna manera, que se supiera que esta novela tiene la intención de dar voz a todas esas mujeres que han estado calladas y que siguen estando calladas sin atreverse a hablar a lo largo de la historia y en nuestro propio tiempo, que para mí eso es fundamental, y convencerlas a todas ellas, convencernos a nosotras también, que a veces también nos hemos callado, Sí. que cuando alzamos la voz somos capaces de conseguir la luna. Por supuesto que sí, de cambiar el mundo, Y de como bien cambiar has el dicho. mundo. Y te he leído en alguna entrevista, has dicho, dice, no salimos indemnes de esta, No. de esta novela, y es verdad que no se sale indemne. No, las novelas son muy efectivas. Yo creo que la ficción es muy efectiva para mover los corazones endurecidos. Quien no siente el dolor ajeno se convierte en un monstruo, y esto lo decía Shakespeare. Y nosotros muchas veces somos monstruos porque estamos ahitos de tanta realidad. Nos llegan imágenes, un bombardeo de imágenes de dolor que para soportar a veces simplemente dejamos de mirar. Sí. Y entonces, para que nos zarandee algo, la ficción está muy bien, porque muchas veces te metes en una historia que no es real, pero con su cara y ojos, y que aborda cuestiones que sí han pasado y que son reales y que están a la orden del día. Y de ese modo eres, por supuesto, mucho más empático. Por eso yo digo que la lectura, no sé si nos hace mejores desde el punto de vista cualitativo, pero sí nos da herramientas para ser mejores, porque nos da herramientas para ponernos en el lugar del otro. Marta, muchísimas gracias por venir hoy a la tele, por compartir todos estos sentimientos y este libro que, por supuesto, recomendamos a nuestros espectadores, y te esperamos pronto con un nuevo libro. Muchas gracias, gracias. Siempre es un placer venir a veros. Gracias. A ti. Ya saben, Marta Robles, Amada Carlota, Editorial Espasa, y nosotros nos despedimos, como habitualmente, si nos lo permiten, con una última recomendación: es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.